Imaginemos la típica situación de fin de semana. Alguien entra en casa después de pasar toda la mañana limpiando a fondo. Abre la puerta, le recibe ese golpe de olor a pino primaveral o a brisa marina de un ambientador nuevo, y respira hondo pensando, por fin, un ambiente sano y seguro. Esto es higiene pura. Claro, es una sensación súper común. Pues resulta que el cerebro nos está engañando a lo grande. Porque según los datos que estamos analizando hoy en esta inmersión a fondo, basándonos en el canal La Otra Perspectiva, resulta que ese olor a limpio es una de las mayores trampas a las que nos sometemos todos los días. Yo mismo estoy asombrado con esto. Sí, a ver, lo fascinante de esa reacción inicial es lo increíblemente arraigada que está en nuestra psicología. A lo largo de las décadas, la industria ha conseguido, básicamente hackear nuestro sistema de recompensas. Ya, totalmente. Nos han educado para establecer un cortocircuito mental donde la fragancia sintética extrema equivale a la ausencia de gérmenes o a seguridad, ¿sabes? E ignoramos por completo que el verdadero aire limpio, por definición química, no debería oler a nada. Cero. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. La misión de este análisis es, digamos, ponernos unas gafas de realidad virtual imaginarias. Me gusta esa analogía. Unas gafas que de repente nos permitan visualizar la realidad química invisible de nuestro entorno. Es como si pudiéramos ver a todo color las nubes de sustancias flotantes que atravesamos cada mañana en el pasillo o de camino al trabajo. Bueno, y es una visión que, ya advierto, resulta bastante incómoda, ¿eh? Porque nos obliga a redefinir el concepto de suciedad. Normalmente la gente asocia la contaminación con esa típica fábrica escupiendo humo gris o con un vertedero. Claro, lo que está afuera. El epicentro del peligro, de hecho, empieza en lugares tan aparentemente inofensivos como, no sé, el cuarto de la lavadora. A ver, frena un momento, porque aquí es donde surge mi primera gran duda al leer los textos. Me cuesta creer que un ambientador de enchufe sea equiparable a estar respirando gasolina. ¿No estamos exagerando un poco? Quiero decir, huele a lavanda, no a tubo de escape. Ya, es la reacción lógica. Asumir que si lo venden en el súper para el hogar, pues es inofensivo. Pero fíjate en la física de estos productos. La clave está en lo que la química denomina compuestos orgánicos volátiles, los famosos COV. Vale. Y ese término, lo de volátil, lo cambia absolutamente todo. La gasolina necesita el calor extremo de un motor para emitir gases. Sin embargo, los productos de limpieza, los suavizantes, están diseñados a nivel molecular para gasificarse a 20 o 22 grados centígrados. O sea, a la temperatura exacta de cualquier salón normal y corriente. Exacto. No necesitan fuego. Su naturaleza es estar en estado gaseoso a temperatura ambiente, mezclándose con el oxígeno que respiramos en un espacio cerrado. Y el objetivo comercial de los fabricantes es uno solo: la durabilidad extrema. Claro, que dure. Si un cliente compra un suavizante de flores y el olor desaparece en 10 minutos, pues no repite. Quieren que esa toalla huela a flores durante semanas dentro del armario. Y sospecho, llámame mal pensado, pero sospecho que para lograr que un aroma a rosa sobreviva 3 semanas en una toalla, no están exprimiendo pétalos a la antigua usanza. Para nada. Para conseguir esa persistencia tan antinatural, entran en juego sustancias químicas bastante pesadas. El texto menciona 3 muy preocupantes: los ftalatos, el benceno y el formaldehído. A ver, el benceno me suena del petróleo. ¿Y el formaldehído no es lo que se usa en anatomía para conservar tejidos biológicos? Sí, sí, eso mismo. Madre mía. Pero los ftalatos, ahí me pierdo. ¿Qué papel juegan exactamente? Pues los ftalatos son, en esencia, plastificantes. Explicado de forma sencilla, si se pone un aceite esencial puro de lavanda en una camiseta, es tan ligero que se evapora enseguida. Los ftalatos actúan como un pegamento molecular. Vale, como una red. Eso es, una especie de red de plástico microscópica que atrapa la molécula del olor y la adhiere físicamente a las fibras del tejido para que tarde muchísimo en soltarse. O sea que, cuando nos ponemos una camisa recién lavada con perlas de olor y notamos esa fragancia tan intensa, en realidad estamos vistiendo plástico perfumado que libera gases tóxicos lentamente contra nuestra piel. Esa es la cruda realidad microscópica. Y el problema además se agrava exponencialmente por el efecto de acumulación, Claro. porque no hablamos de un solo producto. En un hogar medio conviven el ambientador de enchufe, el gel de baño ultraperfumado, la colonia de antes de salir, el friegasuelos de pino, cada uno emitiendo sus propios COV. ¡Qué locura!
La suma crea una sopa química brutal que se queda atrapada. Atrapada porque, claro, hoy en día vivimos en búnkeres térmicos. Las ventanas modernas, los cristales dobles, son una maravilla para no pasar frío y ahorrar en la factura de la luz. Pero nos han dejado sin ventilación natural. En plan, las casas ya no respiran por las rendijas como antes. Has dado en el clavo. Hemos sellado nuestras viviendas por completo y el dato que arrojan los estudios sobre calidad del aire interior es demoledor. En espacios mal ventilados, esa sopa química hace que el aire del salón pueda estar entre 2 y 5 veces más contaminado que el de la calle. De 2 a 5 veces más sucio dentro de casa es una barbaridad. Básicamente, en nuestro afán por lograr que la casa huela a jardín del Edén artificial, estamos construyendo nuestro propio invernadero químico de diseño. Sintéticas 24 horas al día. Al principio, el cuerpo reacciona con señales que casi todo el mundo normaliza. Dolores de cabeza y tal, ¿no? Sí, un dolor de cabeza a media tarde, picor en la garganta, alteraciones del sueño, alergias en la piel sin motivo aparente. Lo típico de, uy, me duele la cabeza, ¿será el estrés? O tengo los ojos rojos por el polen, y resulta que a lo mejor es el ambientador del pasillo. Frecuentemente lo es. Y si esta exposición es prolongada durante años, las fuentes señalan una consecuencia clínica muy grave, la sensibilidad química múltiple, la SQM. Yo leía sobre la SQM preparando este análisis y me quedé de piedra. No es que a alguien le moleste un perfume fuerte y ya está, es que el cuerpo dice basta. Colapsa por completo, sí. Quienes padecen SQM reaccionan con crisis respiratorias y dolores agudos ante cantidades minúsculas de químicos. Significa no poder subir a un ascensor si el vecino lleva colonia, vamos. Aísla socialmente a quien lo sufre. Es aterrador. Entonces, claro, la reacción instintiva de cualquiera que escuche esto es, se acabó, voy a abrir de par en par todas las ventanas de mi casa ahora mismo para que salga este formaldehído. Ya, claro. Sartén a las brasas, literalmente. Es una transición vital para entender el problema real, porque el aire urbano nos presenta a un invasor totalmente distinto. Si dentro lidiamos con gases y evaporación, fuera nos enfrentamos a material particulado físico por la combustión, sobre todo por el tráfico y los motores diésel. Los coches, claro. Aquí entramos en el territorio del dióxido de nitrógeno y las partículas microscópicas, las famosas PM2,5. Fíjate que creo que todavía tenemos una imagen muy de dibujos animados sobre los coches. Imaginamos esa nube de humo gris que sale del tubo de escape, nos hace toser y ya está. Pero las PM2,5 no funcionan así, ¿verdad? ¿Qué va? No tienen nada que ver con el polvo que te hace toser. El número 2,5 se refiere al tamaño. Miden menos de 2,5 micrómetros de diámetro. Para visualizarlo, un cabello humano tiene un grosor de unos 70 micrómetros. Vale. Pues podrías alinear casi 30 de estas partículas a lo ancho de un solo pelo. Los motores diésel generan millones de estas partículas que son básicamente hollín microscópico y metales pesados. Al leer esto me vino a la cabeza una analogía. Piensa en el sistema respiratorio, en los alveolos, como si fueran el control de pasaportes de un aeropuerto muy estricto. Ajá. Ese control detiene amenazas grandes, el polvo, el polen. Todo eso choca contra el moco y lo tosemos, no cruza la frontera. Exacto. Esa es la barrera física primaria. Pero claro, luego llegan las PM2,5 y son tan asombrosamente enanas que no pasan por las cabinas de pasaportes, se cuelan por las rejillas de ventilación del aeropuerto y acaban directamente en la ciudad. Y la ciudad, en este caso, es nuestra sangre. Esa capacidad de infiltración es el motivo por el cual la ciencia ha dado la voz de alarma, ¿sabes? Porque la medicina ha tardado en comprender que la contaminación del tráfico no es un problema exclusivo de los pulmones. Al entrar en la sangre, se convierte en un problema cardiovascular sistémico. O sea que tener un coche diésel acelerando bajo tu balcón no es solo un peligro para respirar, es un riesgo enorme para el corazón. Literalmente. Una vez que ese hollín físico entra en el torrente circulatorio, viaja libremente. El sistema inmunitario detecta estos sólidos en las venas y ataca, y eso genera una inflamación crónica. Claro, el cuerpo luchando contra algo que no puede destruir. Eso es. Y esa inflamación debilita los vasos sanguíneos, crea placas de ateroma y dispara el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares. Las PM2,5 convierten las arterias en una zona de guerra. Es sobrecogedor, porque estamos en una pinza ambiental absurda. Si cerramos la ventana a cal y canto, acumulamos benceno del suavizante. Si la abrimos, metemos las partículas de combustión y el diésel en las arterias. Es el gran dilema urbano de nuestra época.
Y sin embargo, el análisis de nuestras fuentes identifica un tercer elemento, algo que consigue la macabra hazaña de combinar lo peor de ambos mundos. Mezcla los químicos añadidos del hogar con la combustión física. Hablamos del tabaco, claro. Exactamente, el humo del tabaco. Y cualquiera pensaría, bueno, que fumar es malo, ya se sabe desde los años 80. Pero las fuentes abordan el tabaco desde una óptica brutal. El contexto de nuestra sociedad hiperaromatizada. Ya no hablamos de una hoja seca al sol, sino de un producto industrial súper complejo con más de 7.000 sustancias químicas diferentes. La cifra marea. Y de esas 7.000 está comprobadísimo que al menos 70 causan cáncer directo. Pero lo que realmente ilumina este tema es el papel de los aditivos. El tabaco moderno es un prodigio de la manipulación química. No se quema igual ni afecta al cerebro igual que hace 100 años. Y aquí es donde las piezas se encajan con lo de los ambientadores que decíamos antes. La industria tabakera hace lo mismo que la industria de la limpieza. Inundar el producto de químicos para manipular la experiencia y asegurar el consumo. En el salón añaden ftalatos, pero en el tabaco, el texto mencionaba el amoníaco. Sí, el uso del amoníaco es de los ejemplos más oscuros de esta industria. Si se fuma la hoja cruda, la nicotina tarda en llegar al cerebro. Pero descubrieron que añadiendo amoníaco, este altera el pH del humo y libera la nicotina en forma libre. O sea, que altera la molécula original. Exacto. Y esa forma química atraviesa la barrera hematoencefálica a una velocidad endiablada, en segundos, maximizando el pico de placer y la adicción. Como un tren bala directo al cerebro, vamos. Pero supongo que respirar amoníaco quemado tiene que destrozarte la garganta. ¿Cómo ocultan esa aspereza? Pues ahí entran los azúcares, el cacao, el regaliz y 1000 saborizantes. Su función principal no es dar sabor a postre, es actuar como broncodilatadores y anestésicos locales. Disimulan la acidez para engañar a las vías respiratorias. Las obligan a abrirse sin toser. Eso es. Y permiten que el veneno entre muchísimo más profundo, lo cual multiplica la toxicidad para el fumador y para el fumador pasivo. Fíjate que todo esto nos lleva al gran diagnóstico de las fuentes. Nos engañan por la nariz. Constantemente. El texto define la situación actual como una sociedad hiperaromatizada. Nos han secuestrado la percepción sensorial. Totalmente de acuerdo. Nos convencen de que inhalar un químico con olor a vainilla es sinónimo de cuidar la higiene. Y a la vez enmascaran el humo tóxico para que no moleste. El diagnóstico es súper certero. Le hemos perdido el respeto al aire neutro. Hemos interiorizado que un espacio no está limpio a menos que nos agreda olfativamente. Y esa hiperaromatización es una cortina de humo que oculta la toxicidad real de nuestros entornos. Llegados a este punto es fácil caer en el pesimismo. Quien nos escuche ahora mismo estará pensando en tirar a la basura todo el armario de la limpieza e irse a vivir al monte. Ya, es tentador. Pero por suerte, las fuentes dedican la última parte a trazar un plan de acción. No todo está perdido. La química nos ha metido en esto, pero nos da las herramientas para salir. Afortunadamente hay decisiones prácticas con un impacto inmediato, sí. El primer gran pilar es la desintoxicación química del hogar. Es decir, simplificar, reducir drásticamente la compra de productos con fragancias sintéticas persistentes. Adiós a las perlas de olor para la lavadora, adiós a los enchufes y a los sprays de bosque tropical. Exactamente. La meta es transicionar a productos de limpieza neutros sin perfume. Requiere reeducación sensorial, ¿eh? Acostumbrar al cerebro a entender que una camisa limpia no huele a nada, solo a tela. Ese cambio de chip es tela marinera, porque va en contra de décadas de anuncios de televisión. Pero tiene todo el sentido si queremos cortar el flujo de los famosos COF. Ahora bien, ¿qué hacemos con el segundo problema? Porque si ventilar mete PM2,5 en casa, por los coches, ¿qué hacemos? A ver, los expertos coinciden en que la acumulación de gases tóxicos en un espacio cerrado sin ventilar es casi siempre un peligro más concentrado y urgente que el exterior, así que ventilar es innegociable. Hay que abrir sí o sí. Sí, pero la estrategia está en dominar el tiempo. Si se vive en ciudad, el truco es ventilar en horas valle del tráfico. Evitar abrir a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde. Hay que buscar la madrugada o muy tarde por la noche, cuando el dióxido de nitrógeno y las partículas diésel caen en picado. Renovar el oxígeno y expulsar los químicos minimizando el hollín. Claro. Es actuar con bisturí. Son gestos pequeños en plan cambiar la lista de la compra evitando perfumes y elegir bien la hora de ventilar. Pero le quitan un peso brutal a nuestro sistema inmunológico y al corazón. Básicamente es recuperar el control de tu microentorno.
Me fascina el viaje que hemos hecho en este análisis. Empezamos destapando el engaño de los ambientadores de salón y cómo esa evaporación inunda la casa de químicos que desencadenan la SQM. Ajá. Luego saltamos por la ventana para entender la física del diésel y cómo esas PM2,5 se saltan el control de pasaportes del cuerpo para meterse en la sangre. Y por último, vimos cómo la industria tabaquera usa aditivos químicos y amoníaco para manipular nuestra fisiología en esta sociedad tan aromatizada. Al final, el conocimiento nos devuelve el poder de decisión, ¿sabes? Desaprender lo que creíamos sobre la limpieza es el primer paso. Pero toda esta inmersión me deja dándole vueltas a una reflexión bastante inquietante. A ver, cuéntame. Si la sociedad ha llegado al extremo de modificar sus espacios más íntimos para que huelan a bosques fabricados en laboratorios, tragando toxicidad invisible, y el exterior de las ciudades está lleno de hollín microscópico que ataca al corazón, me pregunto a qué olerá realmente el aire puro en el futuro. El concepto mismo de aire puro podría estar en peligro de extinción, ¿eh? Al menos tal y como lo conocemos. Eso es. Se convertirá el simple acto de respirar una brisa de aire verdaderamente limpio e inodoro en una experiencia exótica para unos pocos. Será el aire sin contaminar el mayor lujo del próximo siglo. Es para pensárselo muy seriamente la próxima vez que veamos las etiquetas de los productos bajo el fregadero. El verdadero reto, a partir de hoy, es aceptar que, frente a tanta agresión química disfrazada, la ausencia total de olor es el aroma más seguro y valioso que podemos respirar. La libertad por ponerte un perfume empieza cuando termina la mía. Por no poder respirar el aire puro secuestrado por tus fragancias. Yo lo sufro mientras nadie se entera de mis dolencias y de mi realidad, que es la sensibilidad química múltiple.